Bueno, buena semana. Vamos a continuar hablando de nuestra historia de Colombia. Habíamos hecho ese entorno de la posguerra, de las consecuencias de la Guerra Fría, de la desaparición del colonialismo, de la, digamos que el rescate de la identidad regional. Y obviamente todo eso va a América Latina, donde estamos. Y volvemos al tema de Colombia. Revolución Cubana, 1959. Ese es un triunfo de la Unión Soviética, de la exportación del comunismo, del sistema socialista según la URSS. Les recomiendo un libro, George Orwell. En ese libro, que se llama La rebelión en la granja, se explica muy bien el comunismo. Los animales que están en una granja se sienten, digamos que influenciados por el cerdo, que les dice que cómo es posible que la leche que la vaca da, los huevos de las gallinas, el trabajo del caballo, la lana de la oveja, todo es para el hombre, que eso es un absurdo, que el hombre los está explotando, que hay que echar al hombre. Y entonces hacen una rebelión, echan al hombre y empiezan a hacer su vida propia. Y obviamente se requiere un jefe. ¿Quién resultó siendo el jefe? El cerdo, que fue el que promovió la rebelión. Y poco a poco el cerdo se fue convirtiendo en hombre, se irguió, se llenó de joyas, y ese es el nuevo mandamás en ese sistema de la granja. Eso es lo que pasa con el comunismo. Echan o sacrifican o matan a los industriales, a los líderes. Entonces en esa clase alguien tiene que mandar, en esa clase proletaria, y alguien termina mandando. Ese es el buró, los miembros del comité central. Esos terminan viviendo como reyes, fumando tabaco, tomando whisky, con las grandes fábricas de gran poderío económico. Un estilo Putin, un estilo Brezhnev, un estilo Andropov, un estilo Khrushchev, estilo Stalin. De manera que no es cierto que exista el manejo del proletariado. Aquí simplemente es un cambio de jefes. Lo cierto del caso es que es un sistema que atrae, porque al que no tiene nada dice que le ofrece una posibilidad. Bueno, volvamos a Colombia. Entonces, cuando termina el gobierno de Rojas Pinilla, ¿quién es el verdadero líder? El verdadero líder del Frente Nacional fue Alberto Lleras Camargo, sin duda alguna, que ya tenía la experiencia, que tenía el manejo político, había sido presidente antes de entregarle el poder a Mariano Ospina Pérez, y este se lo entregó a Laureano Gómez. Y a Laureano Gómez le hace el golpe de estado Gustavo Rojas Pinilla, que inicialmente aprovechó las circunstancias que había, digamos, creado Laureano. Recordemos que Laureano había creado una Asamblea Nacional Constituyente, que el presidente de esa Asamblea Nacional Constituyente era Mariano Ospina Pérez. Pero cuando la creó Laureano y lo tumbó Rojas, Rojas aprovechó la ANAC para seguir gobernando. Ahí es donde Ospina Pérez es el presidente de la ANAC. Y ese es el problema de Ospina para no hacer parte de los pactos de Benidorm y Sitges. Ese apoyo o esa cercanía que tuvo con Gustavo Rojas Pinilla. Pero cuando vio que Rojas Pinilla no iba a entregar el poder, es decir, cuando iba a aspirar nuevamente a otros 4 años de gobierno, 1958-1962, ahí sí se aleja y apoya
indudablemente lo que fue el plebiscito del año 57, el consenso de San Carlos y el regreso a la democracia. Recordemos que el candidato que iba a apoyar Ospina Pérez era Guillermo León Valencia, y eso no lo iba a permitir Laureano Gómez, porque Guillermo León Valencia, aunque fue el que digamos que propició o le dio la bienvenida a la candidatura de Laureano en el año 50. Recordemos el discurso famoso: carácter de Laureano, condúcenos a la victoria. Guillermo León Valencia. Después Guillermo León Valencia, cuando el golpe de estado de Rojas a Laureano, creo que termina comparando a Rojas con Jesucristo, y eso no se lo va a perdonar Laureano. Por lo tanto, el primer presidente del Frente Nacional no podía ser Guillermo León Valencia. Y esa es la razón por la cual Laureano dice: no, pues doctor Lleras Camargo, es usted. Y al ser Lleras Camargo el primer presidente, pues obviamente había que ampliar el régimen, el Frente Nacional, otros 4 años, para que sean los conservadores los que terminen el Frente Nacional. Estaba pensando Laureano Gómez en Álvaro Gómez Hurtado. Pero bueno, vamos pues a lo que ya hemos hablado. Revolución cubana. O sea, Alberto Lleras Camargo le tocó la Revolución Cubana. La Revolución Cubana en 1959. Lleras en 58, 62. Le tocó entonces, para enfrentar esa Revolución Cubana, la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, está en eso cuando se acaba el mandato de Alberto Lleras Camargo, y ahí sí le toca a Guillermo León Valencia. El presidente es Guillermo León Valencia. Guillermo León Valencia tiene de enemigos al laureanismo. ¿Quién representa al laureanismo en el Congreso de la República? Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez Hurtado es senador o representante a la Cámara del Partido Conservador en el gobierno de Guillermo León Valencia. Bueno, vamos a recordar que en el programa pasado ya habíamos hablado de Tiro Fijo. Por ahí hay un bambuco, si mal no estoy, de Jorge Villamil, que se llama El Barcino. Los invito a escucharlo. Ese bambuco es la historia de un toro, color barcino. Y ese toro fue un toro salvaje, pero estuvo en manos de la guerrilla, en manos del ejército. Y ahí habla Jorge Villamil de Tiro Fijo. Entonces, ese es el Tiro Fijo de esta época. El Tiro Fijo que, según este libro, arma un grupo guerrillero en 1948, cuando la policía abre las puertas de las cárceles, la policía liberal, y entonces él se va a las montañas del Castel, allá por cerca a Ibagué, y se va a la cordillera central. En esa cordillera central, eso es una cordillera bien importante porque es la cordillera más importante del país. Recordemos que el país está, América del Sur es cruzada de sur a norte por la gran cordillera de los Andes. Los Andes viene desde la Patagonia, se viene entre Chile, Argentina, cruza Bolivia, el Perú, Ecuador, y cuando llega a Colombia, llega a lo que llamamos el macizo colombiano. Ahí va los Andes unida a la gran cordillera, y allí los Andes empieza a declinar, es decir, se rompe en 3 cordilleras, no de la envergadura de los Andes.
cordillera occidental, la más pequeña, cordillera central, que sigue siendo la gran cordillera, la cordillera central, y la cordillera oriental, tampoco tan grande. ¿Quiénes forman esas cordilleras? ¿Quiénes forman esa, o quiénes son los responsables de esa división de los Andes? Dos grandes ríos que nacen en el nudo de los Pastos, en el macizo colombiano. El río Magdalena, que es el gran río, y el río Cauca, que es el otro gran río. Entonces, el río Magdalena horada una parte de los Andes, y al horadar, al erosionar, pues hace nacer la cordillera central, la cordillera oriental. Y el otro gran río, el Cauca, hace nacer la cordillera central y la cordillera occidental. Y entre esas tres cordilleras, están los dos grandes ríos del país, el Magdalena y el Cauca. Muy bien. Tiro Fijo se ubica después de su huida de la cárcel, el 9 de abril del 48, en la cordillera central. Ese es el punto, la cordillera central. Esa cordillera central, en esa zona donde está Tiro Fijo, pues ahí están cerca los grandes nevados. Los nevados de Santa Isabel, los nevados del Tolima, los nevados del Cisne, los nevados del Ruiz. Entonces, si nos vamos ubicando, pues allá está lo que hoy es Caldas, ahí está el Quindío, y ahí está Risaralda, el viejo Caldas, que es todo colonización antioqueña. Todo eso es colonización antioqueña. Y el Tolima, que tiene mucho colonización antioqueña por la cordillera central, y el Huila. Debajo del Tolima está el Huila. Recordemos que el Huila y el Tolima conforman el Tolima Grande, uno de los 9 estados soberanos que después se dividen. Que antiguamente, desde la época de la división española, eran provincias. Y estaba la provincia de Neiva, que es hoy Huila, la provincia de Mariquita, que es hoy Tolima. Pero ahí están. Y ahí, entre el Huila y ahí está la cordillera central, ahí está lo que es hoy Valle del Cauca, parte norte del Valle y el Cauca, lo que llamamos el departamento del Cauca. Hoy es zona de violencia. Entonces siempre ha sido zona de violencia. Todas estas montañas, toda la cuenca, sobre todo yo diría que es la cuenca del Río Grande de la Magdalena, y sobre todo la cordillera central. Porque recordemos que desde el 30, cuando el Partido Liberal recobra el poder con Enrique Olayerrera, se habla de la violencia, y también hablamos de la violencia. Una violencia que se ubicó sobre todo en los Santanderes y en Boyacá, por el tema, y que es lo que da lugar a los famosos chulavitas, de la famosa vereda de Chulavita en Boyacá. Boyacá y Santander. Entonces, prácticamente todo ese río Grande de la Magdalena y toda la cordillera es zona. Ahora, ¿por qué es motivo de conflicto? Pues porque hay mucha selva. Ahí están las selvas del Carare, lo que llaman el territorio Vázquez, que ya lo habíamos mencionado. Entonces son zonas para esconderse relativamente fácil. Es zonas donde el bandolerismo se puede ubicar, se puede esconder. Lo cierto del caso es que ese Tiro Fijo en el 48 ya estaban funcionarios comunistas aupando una revolución. Por eso una gran teoría del 9 de abril es que esto no fue espontáneo, sino que fue provocado.
Y hace rato el comunismo quería tener algo en América Latina. Entonces, pero digamos que por ahora califiquemos a Tiro Fijo como un guerrillero liberal, porque sale de unas cárceles abiertas por liberales y organiza un grupo de autodefensa. Y los hacendados, los cafeteros, empiezan a darle plata para garantizar su seguridad. Ahí ya hay un problema, porque entonces hay hacendados cafeteros liberales, pero hay hacendados cafeteros conservadores. Si es un grupo de autodefensa liberal, obviamente los conservadores van a buscar también quien los defienda de esos bandoleros. Es decir, el ejército y la policía no dan abasto. Es lo mismo que está pasando hoy, o que ha pasado en todas partes. Entonces, ahí está el bendito problema. Entonces ese es Tiro Fijo. Todavía no ha fundado las FARC como FARC, pero ese es el gran fundador de las FARC. Ahora, para enfrentar estos guerrilleros liberales, como el Estado no da abasto, ¿qué hacen los conservadores? También tienen guerrilleros. Entonces, por ejemplo, en la guerrilla liberal también es famoso otro guerrillero, tal vez de los primeros, Clemente Roncancio, que aparece por allá en 1953. Ojo, con el golpe de Rojas. O sea, ya está Tiro Fijo en el 48. Este está en el año 53. Clemente Roncancio. Cuando matan a Gaitán, Roncancio también hace parte de los grupos de autodefensa liberales. Luego aparece Carlos Bernal, otro guerrillero liberal. Cuando aparece el MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal, que enfrenta al Frente Nacional, Carlos Bernal se mete allí. Fue como MRLista del MRL, donde ahí estaba Carlos Bernal y estaba Roncancio, Clemente Roncancio, Carlos Bernal, liberales. Entonces, ahí hay un bandolerismo liberal. Roncancio, Tiro Fijo, Carlos Bernal, Jair Giraldo. Aparecen otros personajes. Jair Giraldo, también cercano a Rojas, porque este era militar. Jair Giraldo era militar, pero en el año 57, cuando tumban a Rojas, se sale. Dice, esto es el colmo, porque este era el hombre que iba a implementar la paz. Recordemos que Rojas hizo una paz con las guerrillas del Llano, por allá en el año 53, recién llegado, todo ese 53, 54, entonces unos militares que estuvieron con él le creyeron a él. Cuando tumban a Rojas hay una gran decepción de muchos, entre ellos Jair Giraldo. Entonces se va al Quindío. Fíjense que es la zona del conflicto, el Quindío, lindando con qué, pues con el Tolima, con el norte del valle. Con Jair Giraldo estaban unos bandidos como La Seca, Carlos Mario Vela, alias La Seca, y
aparece también otro que se llama Laureano Ariza, llamado Paterrana. Luego aparece Salvador González, que le dicen alias El Largo. Y empieza a aparecer, muchos de ellos terminan en otros bandos. Aparece Jair Giraldo, se acerca a Efraín González, que es otro bandolero, pero este ya es conservador. Comparece ante Jair Giraldo, aparece Carlos Efraín González Telles ante Jair Giraldo. Y estos que empiezan a conformar entonces en el Quindío, Efraín González Telles, Carlos Efraín González Telles con Jair Giraldo, como fueron militares, empiezan a conformar lo que se llamó los pájaros del Quindío. Esos son los famosos pájaros del Quindío. Efraín González también fue militar, fue cabo primero. Fue escogido para ser parte del Batallón Colombia, pero no participó. En un problema que tuvo con un teniente, lo hirió y tuvo que volarse. Efraín González fue enfermero y entonces eso le da mucha importancia dentro del grupo de bandoleros. Y entonces esa fue una dupla complicada, Jair Giraldo y Efraín González. Y cuando vieron lo que pasó con el Frente Nacional, pues sintieron una gran decepción, se sintieron confusos y se volvieron bandoleros, como los otros, Clemente Roncancio, como Chispas. Chispas también estaba en el mismo cuento. Entonces se sintieron muy defraudados al ver unidos a Laureano Gómez, Alberto Lleras Camargo, se indignan y conforman reuniones y cosas por el estilo. Se reúnen con Chispas, Teófilo Rojas, se reúnen con Desquite, William Ángel Aranguren, Desquite, se reúnen con Jacinto Cruz Usma, alias Sangre Negra, están en las montañas de Salento, en el Quindío, las montañas del Quindío, que fueron tan complicadas. Y en Santander llaman a Efraín González para que los defienda. Entonces Efraín González va por el Magdalena a Santander, allá organiza una banda, 1959, con Melco, Polancho. Entonces Efraín González ofrece sus servicios a los hacendados de Santander. Ya estamos en 1960, ya está la Revolución Cubana generando opinión, creando movimientos. América Latina empieza a embolatarse. González se enfrenta a Carlos Bernal liberal, González digamos que conservador, y Tiro Fijo está allí y empieza a conformar un grupo de bandoleros y a digamos que a hacer posesión y a mandar en lo que se llamaron después las repúblicas independientes: Marquetalia, el Sumapaz, Río Chiquito. Ahí está los bandoleros de Tiro Fijo, de origen liberal. Entonces todo este fenómeno de violencia bien alborotado hace que Álvaro Gómez Hurtado le reclame a Guillermo León Valencia, diciendo que aquí hay unas repúblicas independientes. Guillermo León Valencia recoge el guante y ordena el bombardeo y la toma militar de todas esas
repúblicas independencias, esas republiquetas independientes, y entonces viene el bombardeo de Marquetalia, Río Chiquito, y eso hace que esos grupos que estaban allí se esparzan. Aparentemente murió Tiro Fijo en ese bombardeo que mandó Guillermo León Valencia. Estamos en el gobierno del 62 al 64. La verdad, y ahí es donde aparece la composición de Jorge Villamil sobre el Barcino. Nadie más volvió a saber nada de Tiro Fijo hasta que lo desenterró los famosos diálogos de la Uribe, que provocó Ernesto Samper Pizano y Andrés Pastrana. Ahí reapareció Tiro Fijo ya viejo y era el que mandaba ya. Entonces ahí es donde aparecen las FARC, después de esa operación militar aparecen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como guerrilla organizada, amparada por la Revolución Cubana, amparada por sus años de sobrevivencia. Entonces esa guerrilla liberal se convierte en FARC ya en el año 63-64 con motivo del bombardeo de las repúblicas independientes. Y van a aparecer otros dos grupos guerrilleros. Las FARC, entonces, y la guerrilla dijo, hombre, aquí hay que ir a la ciudad, porque las FARC son campesinas. Estos son campesinos. Estos vienen de toda esa violencia campesina que nace en el año 48, pero es fundamental. Colombia es un territorio de ciudades, al contrario del resto de América Latina. Si ustedes comparan a Colombia con el Brasil, con la Argentina, con Chile, con Venezuela, Venezuela tiene 3-4 grandes ciudades: Caracas, Maracaibo, Valencia, y hasta ahí va. El Ecuador, Quito y Guayaquil. Usted va al Perú y Lima, las grandes ciudades. Chile, pues Santiago, Valparaíso. Argentina, pues eso es Buenos Aires. Grandes ciudades en Argentina. Brasil, allí sí está Sao Paulo, Río de Janeiro. Pero Colombia tiene 30 ciudades. Aquí la cosa es diferente. Aquí no solamente es Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, sino que empieza Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, entonces, el Viejo Caldas, entonces Manizales, Armenia, Pereira. En Cali hay como 4 ciudades importantes. No solamente está Cali, está Palmira, está Tuluá, y entonces está en el Popayán, y entonces está Pasto, y entonces está Neiva, y está Ibagué, y está Tunja, y Yopal, y entonces mire que Colombia es diferente, y entonces es necesaria ampliar la lucha armada fuera del campesinado, porque la toma comunista tiene que ser del proletariado, del empresario, el trabajador. Entonces ahí es donde aparece el ELN, ya de clara inspiración cubana, Ejército de Liberación Nacional, pero con un problema. ¿Quiénes son los fundadores del ELN? Pues aquí están los Vázquez Castaño, Fabio Vázquez Castaño con sus hermanos. Eso se funda en Cuba,
En 1965, ya termina Guillermo León Valencia, 62-64. En el 65, ¿quién llega? Carlos Lleras Restrepo, presidente liberal. 62-64, perdón, 62-66, es Guillermo León Valencia. Carlos Lleras 66-70. Entonces, en el 65, fíjense lo que le pasó a Guillermo León Valencia. Allí se le organizaron en ese gobierno las fuerzas guerrilleras. Aparecen las FARC como fuerza campesina y le aparece el ELN con otra inspiración, porque están los curas, la Iglesia, Concilio Vaticano II, Teología de la Liberación. Ahí hay un acercamiento de la Iglesia con los menos favorecidos, y entonces hay un claro sentido social, y ahí es donde aparecen estos curas españoles que vienen de la Guerra Civil Española a promover otras cosas. El cura Pérez, Domingo Laín, y dejan sus sotanas y se vienen, y aquí encontraron un cura del que hablaremos en el próximo programa, que es el cura Camilo Torres. Buena semana.